Muy bien, estamos en la semana 9 y vamos a trabajar movimiento uniformemente acelerado. Como siempre, doy algunos conceptos, traigo las fórmulas y algunos ejercicios. La próxima semana será Semana Santa, no habrá clases. Por favor, aprovechen a agradecer en esta semana, a reflexionar y a descansar. Cuando hablamos de velocidad, para quienes conducen un vehículo, por favor tengan mucho cuidado, no se confíen que no hay cámaras en los postes porque hay controladores de velocidad móviles. Aquí hay una persona que va en vehículo incrementando su velocidad, o sea, acelerando positivamente. En el tramo D está desacelerando y en el tramo F está incrementando su velocidad. Dijimos que la aceleración era el cambio de velocidad con respecto al cambio de tiempo y la aceleración instantánea va a ser la derivada de la velocidad con respecto al tiempo. Si la velocidad va en el mismo sentido que la aceleración, se tendrá una aceleración positiva. Si la aceleración va en sentido contrario a la velocidad, vamos a tener una aceleración negativa. Esto está aquí visto con imágenes. Si la aceleración y la velocidad van en la misma dirección, la velocidad se incrementa. Y si la aceleración va en sentido contrario a la dirección de la velocidad, entonces va a haber un momento hasta que se detenga el vehículo. ¿Cuáles son las dimensionales de la aceleración? Dijimos que la aceleración es velocidad dividido tiempo. Por lo tanto, va a ser metros sobre segundo al cuadrado en el sistema internacional o en el sistema inglés, pies por segundo al cuadrado. Si se les da alguna distancia en pies, podrían pasarla a metros y trabajar siempre en sistema inglés. Aquí tenemos las fórmulas, por favor imprímanlas y ténganlas a la mano porque esto les va a servir para desarrollar este tema. Dice que hay un cuerpo que cae, se suelta y cae al suelo. Quiere decir que tiene una aceleración de 9.81 metros sobre segundo al cuadrado. Su velocidad final es 3 metros sobre segundo y recorrió 50 metros. ¿Cuánto tiempo tardó en hacer todo esto? Entonces, lo que hacemos es utilizar esta fórmula y despejamos el tiempo. Luego hay otro ejercicio donde dice que hay un avión parte del reposo. Desde un avión se suelta un objeto, un paracaidista, o sea, parte del reposo. Si va a favor de la gravedad, tiene una aceleración positiva y recorre 50 metros. Posteriormente, el segundo tramo tiene una aceleración de 2 metros por segundo al cuadrado. Encuentre la velocidad final y el tiempo. Aquí están las fórmulas que tenemos que ir encontrando. Vamos a ver el lanzamiento vertical hacia arriba. Cuando nosotros lanzamos hacia arriba con una velocidad inicial, vamos a afectar nuestro objeto ahí está, va hacia arriba, va a ir en contra de la gravedad hasta que llega un momento en que se detiene y posteriormente empieza a caer el objeto. La velocidad inicial está dada, la velocidad final cuando sube va a ser 0 hasta que llega a la altura máxima. Calcule el tiempo necesario para que alcance la altura máxima. Quiere decir cuánto se tarda desde que la sueltan hasta acá. La altura máxima es la distancia y la posición después de 5 segundos. En el ejercicio nos dan velocidad final. Cuando nos dice que se lanza verticalmente hacia arriba, nos están dando implícitamente la velocidad final de subida de 0 metros por segundo y como va en contra de la gravedad es menos 9.8 metros sobre segundo al cuadrado. Entonces, desarrollemos el inciso A que dice, ¿cuánto tiempo tarda para alcanzar la altura máxima? Entonces, nosotros tenemos esta fórmula, despejamos tiempo, porque tenemos velocidad inicial y velocidad final, y también conocemos la aceleración. Despejamos el tiempo que es 2.04 segundos.
El inciso B dice que encuentre la altura máxima. ¿Cuál es el alcance máximo de esta pelota? En ese momento me está pidiendo la altura, la distancia, y como sé que la altura máxima, la velocidad final es 0, entonces esto se elimina y me queda solamente la distancia igual a menos velocidad inicial al cuadrado dividido 2 veces aceleración. La velocidad inicial es 20 metros por segundo, al cuadrado son menos 400 metros cuadrados sobre segundo cuadrado, dividido 2 veces la aceleración. Como va en contra de la gravedad, la aceleración es negativa y la distancia final son 20.39 metros. Luego me dice a qué posición o en qué posición va a estar después de 5 segundos. Entonces encuentro esa fórmula, la aplico y sustituyo los datos que me da el ejercicio. Después de 5 segundos va a estar a 22.5 metros y la velocidad después de esos 5 segundos, entonces como va hacia arriba, yo tomo la aceleración negativa. La caída libre. Cuando se dice que se suelta un objeto, quiere decir que no se lanza con velocidad inicial. Por lo tanto, la velocidad inicial va a ser 0 metros sobre segundo. Se deja caer, se suelta un objeto, quiere decir velocidad inicial 0 metros sobre segundo. Veamos, se deja caer una piedra. ¿Cuándo alcanzará una distancia de 18 metros por debajo del punto de inicio? ¿Y qué velocidad tendrá en ese momento? Entonces, tomo los datos que me da el ejercicio. Se deja caer una piedra, velocidad inicial 0. ¿Cuándo alcanzará, me está preguntando en qué tiempo, una distancia de 18 metros por debajo del punto de inicio? El 18 es negativo. ¿Y qué velocidad tendrá en ese momento? La velocidad final. De esta fórmula despejamos el tiempo. Aquí vuelvo a colocarle las fórmulas para que ustedes tomen, vean qué datos tienen y cuál de las fórmulas pueden emplear. Y finalmente, lanzamiento de proyectiles. ¿Qué significa eso? Vamos a verlo aquí en el esquema. Pensemos que se va a patear una pelota de fútbol. Se patea con un ángulo teta. Esa pelota va a llegar para arriba, para arriba, para arriba. Va a haber un momento en que de repente se acabó la velocidad con la que iba, llega a 0 esa velocidad final y empieza a caer, formando esta parábola de caída. Muy importante es que ustedes vean, la velocidad inicial va a tener un componente en X y en Y. Cuando se hable de alcance máximo, el alcance va a ser siempre sobre el eje X. Cuando se hable de altura máxima, va a ser siempre contemplando la velocidad en Y. Y lo mismo que se tarda en subir, aquí hasta su altura máxima va a ser el mismo tiempo que se tarde en bajar. Veamos un ejemplo de aplicación. Se dispara un proyectil con una velocidad inicial de 80 metros por segundo con un ángulo de 30 grados con respecto de la horizontal. Determine, inciso A, su posición y velocidad después de 6 segundos. Inciso B, el tiempo necesario para que alcance su altura máxima. Inciso C, el alcance horizontal. Entonces, empecemos con el dato que me dan. 80 metros y el dato del 30 grados, el ángulo de lanzamiento. Esos 80 metros por segundo tienen una componente en X y una componente en Y. Por trigonometría sabemos que el seno de un ángulo es igual al cateto opuesto dividido hipotenusa. Por lo tanto, la componente en Y va a ser igual a la velocidad inicial por el seno de 30 grados. Y
la componente en X va a ser la velocidad inicial por el coseno de 30 grados. Muy importante que se tome en cuenta. La gravedad en la primera parte del lanzamiento hasta que llega a la altura máxima es menos 9.